en este otro caso a la menos 12. Y daba un resultado, eso valía 18. El segundo ejercicio era como la práctica 4. No sé si aquí está. Como esta práctica 4 igualito. Y en la pizarra incluso habíamos hecho este esquema, ¿no? Porque decía, bueno, aquí no está el valor de peritaje. El perito había dicho 800, 1640 decía en el peritaje, ¿no? Y eso tendría que ser para el balance depurado. Y decía esto era 20% más que el valor del activo fijo en el balance anterior, en este balance sin depurar. Entonces, si esto era 20% más que esto estaba en los datos, ¿no? En el cuadro. Entonces, esto era, por regla de 3, si esto es 120%, X es 100% y daba esto. Asimismo, hemos dicho lo mismo, pero era en 3 activos por separado, era nada más en el examen, ¿no? En uno decía terrenos, vehículos y inmuebles en seres. Y en la nota decía respecto de los valores del activo fijo, estos valores de peritaje resultaron en terrenos, digamos que uno de estos era 35% más que su valor anterior, ¿no? Entonces hacíamos una regla de 3. Si aquí esto era 20% y hemos hecho 120%, si es 35 más, entonces era 135, ¿no? Entonces ese valor de 99,000 y algo era 135%. X era 100, ¿no? Y ese valor les tenían que poner después aquí en el balance sin depurar, ¿no? Aquí en el activo fijo, en terrenos, ese valor tenía que estar por acá. Los compañeros han hecho bien esto. $73,000 le debería dar. Terrenos debía ser 73,000. Pues en el balance general sin depurar de la práctica, digamos. Aquí el activo fijo, aquí está el activo circulante, aquí el activo fijo. Ahí tendría que estar los 3 activos que decía, ¿no? Terrenos, vehículos y edificios, ¿no? En el cuadro de peritaje, esto después lo vamos a borrar. Digamos, aquí estaba el peritaje. Terrenos según el cuadrito. O en los datos, no había cuadrito en este caso, pero el primer dato decía terrenos vale 99,000 y algo así. Esto es para el peritaje, ¿no? 99,600 más o menos era. Entonces, esto decía era el 35%, lo que le decíamos, lo que hemos hecho para la práctica 4 en una sola cantidad. Aquí había que hacer por separado, hasta en la pizarra yo he escrito esto, ¿no? Entonces, solo esto tenía que hacer. Esto es 135%, si era 35% más, 135%, ¿no? X era 100%.
Nada más eso tienen que haber hecho. Y de aquí hacían las operaciones. Esto por esto entre esto. Esto por esto entre esto. Y X les daba que era, aquí está, una de las compañías que sacó 90. Pero tenía que haber dado 73.800 más o menos. 73.846, más o menos así es, ¿no? Esto tenían que haber puesto aquí, eso les dijimos, ¿no? Uno por uno, aquí, 73.846. Lo mismo hacían con vehículos, ¿no? Vehículos decía, a ver, valía igual, alguna cifra muy parecida era vehículos, ¿no? 99.000 y algo era. Ahora, esta cifra decía era, a ver qué decía, vehículos, era 15% menos que aquel valor, ¿no? Que este valor, este era 15, 99.000, esto era 15% menos que este. Si este era menos 15, cuando es más es 135. Este era menos, entonces si es el 100%, ¿no? Y es 15% menos, entonces 0,85 era, ¿no? O si quieren 85%. Si este es 15% menos. Y cuando hemos explicado esta práctica dijimos así, ese mismo ejemplo, ¿no? Si es 20% más es 120%. Si es 20% menos, dijimos, alguien nos dijo, es 80%, ¿no? Entonces aquí era 15% menos, entonces era 85%. El 100% es lo que tenía que haber venido aquí, ¿no? El 100%. Y eso les daba, según esto de su compañera, 117.000 más o menos, ¿no? Y 117.000. Aquí, eso mismo estaba aquí. Y es lo mismo con el otro. En el último caso era Muebles Sedes, que valía 6% menos. Si era 6% menos, no Muebles y Sedes. Si era 6% menos, ¿qué porcentaje era acá? A ver, ¿quién nos dice? A ver, vos, Valerie, ¿qué has hecho? Si cuando es 15% menos es 85%, cuando es 6% menos, ¿qué porcentaje es? 94%. 94, pues, ¿no? De 100 menos 6, 94%. X será 100%. Y eso no estaba aquí. Hemos dicho eso, esos tres valores, luego los sumaban y ese era el valor del activo fijo aquí, ¿no? 274.000 más o menos, ¿no? La suma de estos tres, 274.000, casi exacto. Y ya después de esto, igualito que en la práctica, también hasta eso no ha cambiado, ¿no? Era 60% de esto, era, en la práctica era 60%. Entonces, sabiendo esto, que era el 60%, calculaban el 100%, que era el total del activo, ¿no? El 100%, esto dividido entre 0,6 daba aquí el total, ¿no? Que les iba a dar 456.000. Ese mismo total era en el pasivo y patrimonio de este lado y todos los porcentajes se llenaban. Bueno, eso, si se equivocaban, esto finalmente no afectaba mucho. Esto valía 6 puntos, nomás de 100, 6 puntos nomás valía. Luego tenían que hacer los cocientes, o digo, los asientos de depuración. Y esto era igualito que la práctica 4. Los mismos asientos eran. Igualito que este. Un porcentaje de los materiales estaba deteriorado, lo mismo, así, solo que otra era la cantidad. Eso valía 3 puntos, es decir, cualquier otra cifra que se hubiera inventado valía 2, ¿no? Lo mismo esto, no, creo que esto no había documentos en ejecución. Esto es,
Deudores morosos había. Deudores morosos en la primera práctica hicimos ese asiento. En la práctica 2, deudores morosos. Así que había que anular ajuste por inflación a deudores morosos. Después, ¿qué asiento más había? Y por último, nada más el del activo fijo, pues, ¿no? Aunque sea en total, podían haber hecho por el total activo fijo, aumentaba una cantidad a ajuste por depuración. O si no, cuenta por cuenta. Eso valía 4 puntos. Después de eso había que hacer el balance depurado, esto valía 10 puntos, el balance depurado con las cifras nomás, ¿no? Y aquí era el total del, eso podían haber hecho también, aunque se hubieran equivocado acá, el total de lo que estaba en los datos, eso debía estar acá, en el cuadro de peritaje, ¿no? Lo que decíamos, según el perito, vehículos vale tanto, vehículos o terrenos, inmuebles, la suma de los tres era 277.310, eso tenía que estar acá en el balance depurado, aunque se hubieran equivocado en el otro. Y las cifras con las tomando en cuenta las depuraciones, y lo único que había que hacer además era del exigible al realizable, había que trasladar anticipos a proveedores. Era otra cuenta en el examen y para que sea idéntico a la práctica 4 les hemos hecho cambiar, ¿no? Anticipos a proveedores, y en ese caso también hemos trasladado del exigible al realizable porque es un exigible por recuperar en especie, ¿no? Así que por eso es que se anota en el realizable para fines del análisis. Y luego los eran 4 cocientes. Uno era este, otro era este, cociente absoluto, este del préstamo, había que calcular el préstamo más, y este también. Igualito que esto era, para que vamos a repetir. La utilidad más incremento. Pensábamos aumentar alguna reserva más, nada, hemos hecho solamente el 5% para reserva legal, ¿no? Ese nomás tiene que ser con este, nada más. Y en los datos igualmente había este dato, el IVE por pagar, ¿no? Les digo incluso la cantidad, era 6.614 nada más. El IVE era 6.614. Entonces, con el 5%, esos 3 puntos, hemos dicho 5% del 75%, que es lo que le sobra, ¿no? Y solo no había esta reserva más. Entonces, solo una cantidad y la interpretación. La interpretación era lo que más valía. En este caso, este cociente valía 10 puntos, este valía 7 puntos, el del préstamo, y los otros valían 6 puntos. Aunque sea con otras cifras, igual podía valer la mitad. En eso consistía la parte que era la que más valía. Y luego la otra pregunta era igual que la práctica 5. La última pregunta. Igual que la práctica 5, inciso C. Nos daban el activo total, esto nos daban, aquí estoy viendo, era 1.337.000, cifra nomás, ¿verdad? El pasivo a largo plazo también nos avisaban, esto nos avisaba. El cociente absoluto de participación de capitales y el cociente de deudas de financiamiento y capital en giro también nos avisaba. A ver, para que no quede dudas en el 3 del balance general. Así
Aquí está el activo circulante. Y otros activos, que es el activo no circulante, ¿no? Estos dos es el activo no circulante. Nos daban esto, el activo total. Aquí el pasivo, esto estaba en incógnita, ¿no? A corto plazo y a largo plazo. Entonces, sabiendo este total, sabemos esto, ¿no? Luego nos avisaban del cociente absoluto de participación de capitales. Cociente absoluto de participación de capitales. ¿A qué es igual? ¿Alguien recuerda esto? Es capital propio sobre pasivo total. Así es. Esto nos avisaban. 0,7 más o menos. También nos avisaban el cociente de deudas de financiamiento y capital en giro. Voy a anotar nomás esa fórmula. Cociente de deudas de financiamiento y capital propio en giro. Aquí era el capital de trabajo sobre el pasivo a largo plazo. Así es este cociente. Tenían formularios, así que no había ninguna dificultad en el respecto. Nos decían que esto era 0,2. Entonces hemos hecho la solución por este lado. Igualito que en la práctica, hemos convertido recuerden que pasivo total más capital propio es igual a esto, ¿no? Este más este es igual al total. O sea que el capital propio se puede escribir como el total menos el pasivo, ¿no? A ver, no está de más. Capital propio más pasivo total igual a esta cantidad que era 1.337.000. Entonces, el capital propio, si despejamos de acá esto, este pasa a restar, ¿no? Así que aquí, así mismo hemos hecho 1.337.000, etcétera, ¿no? Con todas las demás cifras, menos el pasivo total. Así hemos hecho en el inciso B y en el inciso C, si no me equivoco, ¿no? Entonces, de aquí, fíjense, de aquí es fácil despejar el pasivo total, ¿no? Aquí es una cifra, esto pasa a este lado, este otro lado, solo una incógnita y el pasivo total les da, ¿no? Aquí nos da esta cifra, encontramos, ¿no? El pasivo total. Ahora, en este cociente, esto es activo capital propio sobre pasivo a largo plazo. Esto es activo circulante menos activo circulante menos pasivo a corto plazo, es el capital de trabajo. Así que si sabemos el pasivo total y el pasivo a largo plazo nos avisaba, 460.000 decía, sabíamos. Entonces, sabiendo el total, sabiendo si esto es 10, digamos, si esto es 6, ¿cuánto va a ser? 4, ¿no? Vamos a saber más. Ya tenemos todo el lado derecho. De esta fórmula, sabemos el pasivo a largo plazo, aquí está, ¿no? Ya sabemos esto. El pasivo a corto plazo acabamos de deducir, también ya vamos a saber acá. Entonces, el activo circulante era fácil despejar de acá, ¿no? En una ecuación. El activo circulante ya sabremos, ¿no? Y luego, si sabemos el total del activo, por diferencia sabemos el activo no circulante, ¿no? Si esto es 100 y esto es 30,
Esto va a ser 70. Ya saben. Así que, bueno, de aquí igual, si sabemos el capital propio por diferencia de este total, sabremos, ¿no? Si esto es 100 y esto es 20, digamos, sería 80, ¿no? Ya tenemos todo el balance y podemos calcular todo lo que nos pidieran, ¿no? Nos pedían nada más el cociente relativo de participación de capitales y eso era fácil. Y el cociente al préstamo, ¿no? Con el cociente de solidez. No era necesario interpretar porque en el otro ya han interpretado, aquí era solo calcular. Y daba ciertos resultados, esto valía 30 puntos. 30 y el primero valía 70 en realidad. A ver. Sí, así es. 30, no, la pregunta de teoría, o digo de matemática financiera, 15, 45, y el primero valía 65 en total, ¿no? De aquí valía 65. Bueno. Entonces, esa era la solución, ¿no? Ahora, si alguien cree que ha dado más o menos así su examen, a ver, mejor ahora nos van a decir, y la próxima clase vamos a, con cada uno en orden, yo les voy a pasar la foto de su examen resuelto. La ventaja es que en el examen si aquí estos tres han estado bien y el primero está mal, entonces aquí o se ha equivocado, digamos, aquí he hecho en vez de 135, aquí anotamos, ¿no? El error está mal, así, y entonces tenemos el detalle de la revisión, ¿no? Entonces yo les mando una foto y vemos eso, o aquí mismo voy a subir la foto y aquí vemos así, de esta forma, su examen. A ver, ¿quiénes quisieran revisar? Voy a decir las notas de nuevo, de todas maneras. A ver. Ayala, 72, Caero, 53. Esas son las notas.